Evolución de los procesos metabólicos. Realizaremos un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo ha ido evolucionando el metabolismo desde los primeros organismos que aparecieron en la Tierra hasta los organismos de hoy en día. Hace unos 3.800 millones de años aparecieron los primeros organismos, las bacterias fermentadoras primigenias. Estos organismos obtenían del entorno la materia orgánica que necesitaban para llevar a cabo sus funciones vitales. En cuanto a la materia orgánica utilizada, esta materia orgánica se había formado previamente durante millones de años atrás mediante procesos abióticos, sin la intervención de los seres vivos. Una vez que estos organismos incorporaran la materia orgánica abiótica, destinaban una parte de esta materia para obtener energía y la otra parte de la materia para su crecimiento. Por ende, utilizaban como fuente de carbono la materia orgánica del entorno, por eso se dice que eran organismos heterótrofos, y la energía se obtenía de la degradación de la materia orgánica, mediante procesos fermentativos. Es decir, estos organismos hacían uso de la fermentación, un tipo de catabolismo muy sencillo que no necesita de la compleja cadena respiratoria y que les permitía obtener de forma muy sencilla pequeñas cantidades de energía, ATP. Hace unos 3.400 millones de años, algunas de aquellas primeras bacterias primigenias evolucionaron y dieron lugar a los organismos fotosintéticos anoxigénicos, que utilizaban materia inorgánica y que no dependían de la materia orgánica, lo que les permitió colonizar nuevas zonas. Estos organismos se caracterizaban por haber desarrollado unas estructuras especiales encargadas de captar los fotones, los pigmentos fotosintéticos, localizados en unos complejos proteicos llamados fotosistemas, y que, cuando captaban la luz, se excitaban perdiendo sus electrones, los cuales viajaban por una primitiva cadena transportadora de electrones. Este transporte de electrones permitía la transformación de la energía luminosa captada en energía química y, además, permitía obtener poder reductor. Así pues, con los ATPs y el NADH obtenidos de esta manera se podía reducir el dióxido de carbono y sintetizar la materia orgánica, la cual utilizaban para constituir sus estructuras. Así, por primera vez en la Tierra, apareció la materia orgánica producida por organismos a partir de materia inorgánica. Ahora bien, aquellos primeros organismos fotosintéticos solo disponían de un solo fotosistema, el fotosistema 1, por lo que aún no tenían suficiente energía para romper la molécula de agua y utilizarla como donadora de electrones, y por lo tanto no desprendían oxígeno a la atmósfera. Por esta razón eran organismos anoxigénicos, y el compuesto que utilizaban para recuperar los electrones perdidos era el compuesto reducido ácido sulfídrico, que al dar los electrones se oxidaba a azufre. Por lo tanto, los segundos organismos en aparecer en la Tierra fueron los organismos fotoautótrofos, que se caracterizaban porque su fuente de energía provenía de la luz, los fotones, y su fuente de carbono era materia inorgánica. Sin embargo, cuando estos organismos necesitaban más energía para llevar a cabo sus procesos vitales, continuaban recurriendo a los procesos fermentativos para obtener más energía. Las bacterias verdes del azufre y las bacterias rojas del azufre son dos grupos de estos organismos primitivos que han subsistido hasta nuestros días. La diferencia entre un grupo y otro es que mientras las bacterias rojas del azufre captan el dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin para fabricar materia orgánica, el mismo ciclo que utilizan las plantas hoy en día, las bacterias verdes del azufre captan el dióxido de carbono por el ciclo de Evans, un ciclo que también permite generar materia orgánica a partir de materia inorgánica, pero que es más primitivo. Hace unos 3.000 millones de años, algunos grupos de bacterias fotosintetizadoras del azufre volvieron al fondo oceánico, a los sedimentos, y allí continuaron desarrollándose, utilizando ahora como fuente de carbono la materia orgánica.
Su cadena transportadora de electrones fotosintética continuó evolucionando. Ya no necesitaba los pigmentos fotosintéticos y estos acabaron dando lugar a los citocromos, los cuales también tenían cierta facilidad de ceder sus electrones sin la necesidad de luz. Así pues, la aparición de esta nueva cadena transportadora de electrones permitió oxidar la materia orgánica completamente hasta dióxido de carbono, ya que ahora la cadena utilizaba como donadores de electrones las coenzimas reducidas generadas en el proceso oxidativo de la materia orgánica, y los electrones viajaban por la cadena hasta llegar al aceptor final que utilizaban, en este caso el ion sulfato, transformándolo en ácido sulfídrico. Y en este transporte de electrones se producía mucho más energía en forma de ATP que en el proceso fermentativo. Así pues, habían surgido los organismos quimioheterótrofos de respiración anaerobia. Por lo tanto, estos organismos eran quimiosintéticos porque utilizaban el ATP obtenido a partir de la respiración anaeróbica de la materia orgánica, heterótrofos porque del entorno extraían materia orgánica que utilizaban como fuente de carbono, y de respiración anaeróbica porque todavía no utilizaban el oxígeno como aceptor final de electrones. Un ejemplo actual de estas bacterias con este tipo de metabolismo son las actuales bacterias sulfatorreductoras, como la bacteria de sulfobrío. Estas bacterias se pueden encontrar en zonas pantanosas, en donde percibimos un fuerte olor a ácido sulfídrico. Mientras que otros organismos fotoautótrofos anoxigénicos continuaron cerca de la superficie y dieron lugar a los organismos fotoautótrofos oxigénicos, que tenían un segundo fotosistema, el fotosistema 2, acoplado al fotosistema 1, y ahora sí que podían romper la molécula de agua. De la hidrólisis del agua obtenían hidrógeno, el cual almacenaban en moléculas de coenzimas reducidas, y luego utilizaban este hidrógeno para reducir la materia inorgánica, el dióxido de carbono, hasta materia orgánica. En consecuencia de la hidrólisis del agua, también se liberaron grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera, que acabó provocando la transformación de la atmósfera reductora en oxidante. Además, esto permitió formar la capa de ozono, que absorbía los rayos ultravioletas y facilitó la vida más cerca de la superficie, pero terminó con la síntesis de materia orgánica biótica. En estas nuevas condiciones, el gran avance para los seres vivos fue el uso del oxígeno como aceptor final de electrones en la cadena transportadora. Estos electrones procedían de las coenzimas reducidas que se habían generado en el proceso de degradación de la materia orgánica. Esto conllevó a que algunos organismos evolucionaran de un proceso metabólico fermentativo a uno de oxidación de la materia orgánica, haciendo uso del oxígeno, en un proceso de respiración aeróbica, ya que haciéndolo así obtenía mucha más energía que con un proceso fermentativo. De este modo, algunos organismos fotoautótrofos oxigénicos continuaron evolucionando y desarrollaron una cadena transportadora de electrones de respiración aeróbica. Esto les permitió la oxidación completa de la materia orgánica en dióxido de carbono y la obtención de mucha más energía en forma de ATP. Las cianobacterias son un ejemplo de estos organismos fotoautótrofos oxigénicos con respiración aeróbica, que también han subsistido hasta nuestros días. También aparecieron los organismos quimioheterótrofos de respiración aeróbica. Estos nuevos organismos procedentes de organismos quimioheterótrofos de respiración anaeróbica perfeccionaron su cadena respiratoria, sustituyendo los aceptores finales de electrones propios de la respiración anaerobia, los iones sulfato, nitrato, etc., por el oxígeno presente en la atmósfera. Un ejemplo de bacteria quimioheterótrofa de respiración aerobia que podemos encontrar hoy en día es la micobacteria. Paralelamente a los organismos anteriores, también aparecieron bacterias fotoheterótrofas de respiración aeróbica y bacterias quimiautótrofas de respiración aeróbica. Las bacterias fotoheterótrofas surgieron de bacterias fotoautótrofas que perdieron la capacidad de utilizar la materia anorgánica y comenzaron a utilizar la materia orgánica como fuente de carbono.
mientras que para obtener energía en forma de ATP continuaban haciendo uso del proceso fotosintético, y donde su cadena fotosintética se había especializado exclusivamente en esta función, la obtención de ATP. Ejemplos de bacterias con este tipo de metabolismo que podemos encontrar hoy en día son las bacterias verdes no sulfúricas. Y por último, encontramos las bacterias quimiautótrofas, que representan el máximo avance metabólico en procariotas. No hay eucariotas con este tipo de metabolismo. Disponen de una cadena de transporte de electrones que actúa en dos sentidos. Así pues, mediante el transporte normal de electrones obtienen energía y mediante el transporte inverso de electrones obtienen poder reductor. El poder reductor junto con el ATP son utilizados para fabricar la materia orgánica a partir de materia inorgánica del entorno. Por lo tanto, estos organismos obtienen energía mediante la oxidación de compuestos inorgánicos. Por eso decimos que son quimiosintéticas. Y en cuanto a la fuente de materia, también hacen uso de materia inorgánica. Por ende, estos organismos pueden vivir en ausencia de materia orgánica y de luz. Y si necesitan más energía en forma de ATP, pueden recurrir a la respiración aeróbica de la materia orgánica, producidas por ellos mismos. Así es como aparecieron los organismos quimiautótrofos, también conocidos como quimiolitótrofos. Dentro de este tipo de metabolismo encontramos actualmente las bacterias deslizantes o las bacterias quimiautótrofas del hidrógeno. Todos estos cambios experimentados por los primeros organismos que aparecieron en la Tierra hacen que hoy, en la Tierra, encontremos organismos con una gran diversidad de metabolismos.